¿Sabías que despertarse entre las 3 y las 4 de la mañana puede ser una señal espiritual? La palabra de Dios nos dice en Salmo 63:6: cuando en mi lecho me acuerdo de ti, medito en ti en las vigilias de la noche. Este versículo revela que los momentos de mayor quietud pueden ser oportunidades para escuchar la voz de Dios y acercarnos a Él. Exploraremos el profundo significado espiritual detrás de este despertar y te guiaremos en una oración poderosa para conectar con su presencia en estos momentos especiales. Si alguna vez has sentido que estas horas traen algo más que simple insomnio, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para descubrir cómo transformar la madrugada en un tiempo divino? Despertarse entre las 3 y las 4 de la mañana puede parecer una simple coincidencia, una interrupción común del sueño. Sin embargo, para quienes buscan una conexión más profunda con Dios, este momento puede tener un significado espiritual mucho más profundo. En la quietud de la madrugada, cuando todo parece inmóvil, el alma puede escuchar con mayor claridad lo que Dios tiene que decir. En Job 33:15-16 se nos enseña: en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres al dormir en sus camas, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. Este pasaje nos recuerda que las vigilias nocturnas son frecuentemente utilizadas por Dios para comunicarse, impartiendo sabiduría, guía y consuelo. A lo largo de las Escrituras vemos cómo estas horas aparentemente ordinarias fueron momentos extraordinarios para grandes encuentros con Dios. Uno de los relatos más impactantes se encuentra en 1 Samuel 3, donde el joven Samuel escuchó la voz de Dios por primera vez durante la noche. Aunque al principio confundió esa voz con la de Elí, su mentor, Samuel finalmente entendió que era el Señor quien lo llamaba. «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3:10 respondió, marcando el inicio de un ministerio profético que transformaría a toda una nación. Esta historia ilustra que Dios puede elegir los momentos de mayor quietud para revelarse a nosotros y que es crucial responder con un corazón dispuesto. En la vida cotidiana, muchos de nosotros pasamos nuestros días ocupados, con nuestras mentes abarrotadas de responsabilidades, preocupaciones y distracciones. Este ritmo frenético puede hacer que sea difícil escuchar la suave voz de Dios. Por eso, momentos como el despertar inesperado en la madrugada pueden ser una invitación divina. En Salmos 46:10, el Señor nos dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Este llamado a la quietud no solo se refiere al cuerpo, sino también a la mente y al espíritu. En esas horas solitarias, Dios puede usar el silencio para acercarse a nosotros de manera única, guiándonos a través de su palabra y sus susurros. El significado espiritual de las vigilias nocturnas también se encuentra en el ejemplo de Jesús. En Marcos 1:35 se nos dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Este hábito de buscar a Dios en las primeras horas del día no era casualidad, sino una muestra de la importancia de apartar tiempo para una comunión íntima con el Padre. Si el mismo Hijo de Dios necesitaba estos momentos de conexión, ¿cuánto más nosotros? Además, la hora en la que despertamos puede tener implicaciones espirituales más profundas de lo que imaginamos. En el contexto bíblico, la madrugada era considerada un tiempo de vigilancia y preparación. En Éxodo 14:24 leemos que fue en la vigilia de la mañana cuando el Señor miró al ejército egipcio y lo confundió, asegurando la victoria para los israelitas. Este pasaje muestra que en las primeras horas del día, Dios puede estar obrando de maneras que no siempre comprendemos de inmediato. Estos momentos pueden ser oportunidades para alinearnos con su propósito, preparándonos para enfrentar los desafíos con su fortaleza.
Hay quienes testifican que, al despertar en estas horas, han sentido una paz inexplicable, una sensación de que Dios estaba llamándolos a orar o simplemente a estar en su presencia. En Filipenses 4:7 se nos promete: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este tipo de paz puede ser una señal de que Dios está obrando en nosotros, incluso mientras descansamos. Cuando respondemos a este llamado nocturno, estamos abriendo las puertas a una experiencia más profunda con Él. Sin embargo, no siempre es fácil interpretar lo que sucede en estos momentos. Muchas veces, el enemigo intentará sembrar dudas, miedo o confusión, aprovechando nuestra vulnerabilidad al despertar en la oscuridad. Es importante recordar que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14:33. Si alguna vez te sientes inquieto al despertar en la madrugada, la mejor respuesta es recurrir a la oración. La oración no solo nos ayuda a encontrar claridad, sino que también fortalece nuestra relación con Dios y nos protege de las estrategias del enemigo. Un ejemplo poderoso de la importancia de orar en la madrugada lo encontramos en el Salmo 119:62. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Este versículo refleja cómo los salmistas entendían el valor espiritual de buscar a Dios en cualquier momento del día o la noche. Este acto de alabanza nocturna no solo era una expresión de gratitud, sino también una forma de fortalecer su espíritu en medio de las dificultades. En nuestras propias vidas podemos adoptar esta práctica al responder con una oración específica cuando nos despertamos entre las 3 y las 4 de la mañana. Esta oración no necesita ser compleja ni larga, pero debe estar llena de sinceridad y fe. Por ejemplo, puedes empezar con una simple declaración: Señor, estoy aquí para escuchar tu voz. Habla a mi corazón y guíame en tu propósito. Este acto de apertura no solo demuestra nuestra disposición para escuchar a Dios, sino que también nos ayuda a cultivar una actitud de dependencia y confianza en Él. A medida que estas vigilias nocturnas se convierten en un hábito, también podemos aprovechar para meditar en su palabra. Versículos como Jeremías 33:3 nos invitan a buscar a Dios activamente. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Este tiempo puede ser una oportunidad para pedirle a Dios sabiduría, dirección y fortaleza para las decisiones y desafíos que enfrentamos diariamente. Por supuesto, no debemos olvidar que despertar en la madrugada también puede ser un momento para interceder por otros. En Ezequiel 22:30, Dios dice: busqué entre ellos un hombre que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí, a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo encontré. Este llamado a estar en la brecha nos recuerda que nuestras oraciones pueden marcar la diferencia no solo en nuestras vidas, sino también en las vidas de quienes nos rodean. Incluso en los momentos en que no comprendamos por qué hemos despertado, podemos estar seguros de que Dios tiene un propósito para ello. Isaías 55:8-9 nos asegura: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Esta verdad nos invita a confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no entendemos completamente su plan. La próxima vez que despiertes entre las 3 y las 4 de la mañana, recuerda que no estás solo. En esos momentos, Dios puede estar extendiéndote una invitación divina para acercarte a Él. Aprovecha este tiempo para orar, meditar en su palabra y buscar su guía. No importa lo que enfrentes en tu vida, puedes estar seguro de que Dios está contigo, hablándote en las vigilias de la noche, revelando su propósito y llenándote de su paz.
La madrugada tiene un simbolismo poderoso en la Biblia, representando no solo un tiempo de quietud, sino también un umbral entre lo que fue y lo que está por venir. En esos momentos, cuando te despiertas entre las 3 y las 4 de la mañana, no es raro que tu corazón esté cargado con preguntas, anhelos o incluso preocupaciones. Sin embargo, lo que a menudo percibimos como interrupciones pueden ser en realidad toques divinos. Dios obra en los momentos más inesperados, y cuando somos sensibles a su llamado, experimentamos una paz y claridad que sobrepasan todo entendimiento. Jesús mismo dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. Este descanso no solo es físico, sino espiritual, un refugio en su presencia que transforma nuestras cargas en oportunidades de gracia. Consideremos el relato de Pablo y Silas en Hechos 16:25. Estaban encarcelados, encadenados por su fidelidad al Evangelio, pero en lugar de desesperarse, eligieron orar y cantar himnos a Dios a medianoche. Lo que siguió fue un terremoto que abrió las puertas de la prisión y soltó sus cadenas, una muestra de cómo la oración en la madrugada tiene el poder de liberar tanto física como espiritualmente. Este evento nos enseña que cuando dedicamos estas horas a Dios, no importa cuán oscuro o incierto parezca nuestro entorno, Él puede intervenir de maneras milagrosas. Despertar a estas horas no siempre significa que entiendas de inmediato lo que Dios quiere decirte. A veces se trata simplemente de estar disponible. En 1 Reyes 19:12, cuando el profeta Elías buscaba la voz de Dios, no la encontró en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Este ejemplo subraya la importancia de permanecer quietos y atentos en la madrugada, escuchando ese susurro que puede guiarnos, consolarnos o revelarnos su plan. Las respuestas no siempre llegan como un trueno, pero la disposición para escuchar es en sí misma un acto de fe que Dios honra. En nuestras propias vidas puede haber momentos en los que sentimos una carga inexplicable al despertar. Tal vez un rostro o un nombre cruza nuestra mente, o un problema que parece no tener solución surge con fuerza. Estos impulsos no deben ser ignorados, sino llevados a la oración. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos exhorta: por nada estéis afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Este tipo de oración no solo nos alivia, sino que también puede interceder poderosamente por aquellos que nos rodean, impactando vidas de maneras que tal vez nunca lleguemos a ver. La madrugada también es un tiempo propicio para arrepentirnos y realinearnos con Dios. En el Salmo 51:10, David clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este tipo de oración es una invitación para que Dios examine nuestro interior y purifique todo aquello que no esté alineado con su voluntad. Las horas de la madrugada, cuando las distracciones son mínimas, nos brindan un espacio único para examinar nuestras vidas a la luz de su palabra y pedirle que renueve nuestro espíritu, preparándonos para enfrentar el día con un corazón restaurado. Hay un misterio especial en la madrugada que conecta lo natural con lo espiritual. En los evangelios encontramos que Jesús resucitó muy temprano en la mañana del tercer día, trayendo nueva vida y esperanza a toda la humanidad. Este detalle no es un accidente. Así como la resurrección ocurrió en la madrugada, nuestras propias vidas pueden experimentar renovación cuando respondemos al llamado de Dios en estas horas. En Romanos 6:4 se nos dice: por tanto, fuimos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre,
también nosotros andemos en novedad de vida. Cada vez que oramos en la madrugada, estamos declarando que creemos en esa misma capacidad de Dios para renovar y transformar lo que parece perdido. La importancia de las vigilias nocturnas también se refleja en los ejemplos de intercesión que encontramos en las Escrituras. Moisés, por ejemplo, intercedió por Israel en varias ocasiones, clamando a Dios en momentos de crisis. Aunque no se nos especifica la hora exacta de sus oraciones, su ejemplo resalta el poder de interceder por los demás con un corazón rendido. En Éxodo 32:11, vemos cómo Moisés apela al carácter y las promesas de Dios para salvar a su pueblo. Este tipo de oración ferviente no solo refleja nuestra confianza en Dios, sino también nuestra disposición para ser usados como instrumentos en su plan. En tiempos de incertidumbre, orar durante la madrugada también nos prepara para enfrentar el día con valentía. Josué 1:9 nos recuerda: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este versículo es un recordatorio de que aunque el camino pueda parecer difícil, Dios está siempre presente, guiándonos y fortaleciéndonos. Cuando comenzamos nuestras jornadas con una actitud de oración y dependencia, vemos cómo su mano obra incluso en los detalles más pequeños. Al reflexionar sobre estos momentos, es importante recordar que no estamos llamados a la perfección, sino a la fidelidad. Incluso cuando no sabemos qué decir en nuestras oraciones, el Espíritu Santo intercede por nosotros. En Romanos 8:26 se nos asegura: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos cómo orar como es debido, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esta verdad nos libera de la presión de encontrar siempre las palabras adecuadas y nos invita a simplemente presentarnos ante Dios con un corazón abierto. El acto de orar en la madrugada no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos ayuda a discernir su voluntad. En Proverbios 3:5-6 se nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Estas palabras nos recuerdan que al buscar a Dios en las primeras horas del día, estamos estableciendo un fundamento sólido para todo lo que enfrentemos. No debemos subestimar el impacto que estas oraciones tienen en el mundo espiritual. Efesios 6:12 nos enseña: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Las vigilias nocturnas son una oportunidad para equiparnos con la armadura de Dios, fortaleciendo nuestra fe y declarando su victoria sobre las tinieblas. Cuando respondemos a su llamado en la madrugada, no solo estamos cultivando nuestra relación con Él, sino también participando activamente en la batalla espiritual que se libra a nuestro alrededor. Estos despertares, lejos de ser interrupciones sin sentido, son recordatorios de que Dios está presente, llamándonos a confiar, a orar y a depender de Él en todo momento. En la madrugada, cuando todo parece estar en silencio, su voz se hace más clara, su paz más tangible y su propósito más evidente. Que cada despertar sea una oportunidad para experimentar la profundidad de su amor y la amplitud de su poder en nuestras vidas. La profundidad espiritual de un despertar entre las 3 y las 4 de la mañana no debe tomarse a la ligera. Este momento, cargado de quietud y misterio, es una invitación divina para entrar en un diálogo íntimo con Dios. En el silencio de la madrugada, nuestras almas parecen más receptivas, como si el ruido del mundo exterior se desvaneciera para dar paso a la voz del Creador. En Salmos 42:8 encontramos una promesa que resuena profundamente: de día manda el Señor su misericordia, y de noche su canto está conmigo, una oración al Dios de mi vida.
Este versículo nos recuerda que incluso en las horas más oscuras, la presencia de Dios permanece fiel, guiándonos y consolándonos. A través de la historia bíblica, las horas de la madrugada han sido testigos de encuentros transformadores con Dios. Jacob, en Génesis 32, 24, 30, luchó con un hombre hasta el amanecer en una experiencia que cambió el curso de su vida. Esa lucha no solo marcó su cuerpo con una herida física, sino que también transformó su identidad, dándole un nuevo nombre, Israel. Este relato es un poderoso recordatorio de que, en los momentos de mayor vulnerabilidad, Dios puede estar moldeándonos para un propósito mayor. La madrugada no solo simboliza un cambio de tiempo, sino también una oportunidad para que nuestras vidas sean redefinidas por su toque. Es importante recordar que estos despertares no siempre traen claridad inmediata. A veces despiertas con una sensación de inquietud o un peso inexplicable en tu corazón. En esos momentos, la oración se convierte en el puente que conecta nuestras preguntas con las respuestas de Dios. Jeremías 33:3 nos invita: clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Este llamado no es una simple sugerencia, sino una garantía de que Dios está dispuesto a revelarse cuando le buscamos con sinceridad. Incluso cuando nuestras palabras fallan, la disposición de nuestro espíritu es suficiente para que Él obre en nuestras vidas. La madrugada también tiene un propósito restaurador. Jesús enseñó que la oración es el medio por el cual nuestras almas encuentran descanso y fortaleza. En Marcos 14, 37, 38, durante su agonía en el jardín de Getsemaní, les dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Estas palabras subrayan la importancia de mantenernos vigilantes en la oración, especialmente en momentos de debilidad o confusión. La madrugada nos brinda un espacio único para rendir nuestras preocupaciones, debilidades y temores ante Dios, permitiendo que su paz y dirección reemplacen nuestras ansiedades. En la vida moderna, con tantas distracciones y responsabilidades, a menudo luchamos por encontrar tiempo para la reflexión espiritual. Por eso, el hecho de despertar en la madrugada puede verse como una bendición disfrazada. En ese tiempo robado al sueño, tenemos una oportunidad rara de priorizar nuestra relación con Dios. Salmo 63, 6 dice: en mi lecho me acuerdo de ti, medito en ti en las vigilias de la noche. Este versículo resalta la riqueza de convertir estos momentos inesperados en oportunidades para enfocarnos en su amor y fidelidad. Hay quienes han testificado que estos despertares han sido preludio de decisiones importantes o cambios significativos en sus vidas. Una mujer compartió cómo, durante semanas, se despertó todas las madrugadas con un pensamiento recurrente sobre reconciliarse con un ser querido con quien había perdido contacto. Aunque al principio lo ignoró, finalmente decidió orar por esa relación durante esos momentos nocturnos. Poco después, recibió una llamada inesperada que le permitió restaurar ese vínculo. Historias como esta muestran que la oración en la madrugada no solo tiene el poder de transformar nuestros corazones, sino también de abrir caminos para la obra de Dios en nuestras vidas y en las de los demás. El acto de orar durante estas horas también tiene un componente de intercesión. En los relatos bíblicos encontramos a grandes hombres y mujeres de fe clamando a Dios no solo por sus necesidades, sino también por las de su pueblo. En Éxodo 17, 11, 13, mientras Josué lideraba al pueblo de Israel en batalla, Moisés levantaba sus manos en oración desde una colina cercana. Cuando sus brazos se cansaban y bajaban, el enemigo tomaba ventaja, pero cuando los levantaba, Israel prevalecía. Esta imagen poderosa de intercesión nos recuerda que nuestras oraciones tienen un impacto tangible, incluso en batallas que no vemos con nuestros ojos físicos. Las horas de la madrugada pueden ser un tiempo para interceder por los que amamos, por nuestras comunidades y por el mundo entero.
A veces despertarse en la madrugada viene acompañado de un espíritu de agradecimiento. Aunque pueda parecer contradictorio en medio del cansancio, dar gracias a Dios en esos momentos es una forma de reconocer su soberanía y bondad. Salmos 92, 1 o 2 expresa esta actitud con palabras sencillas pero profundas. Bueno es dar gracias al Señor, cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad por las noches. Este tipo de gratitud, incluso en el aparente silencio de la madrugada, nos conecta con la certeza de que Dios está en control, obrando en nuestras vidas de maneras que a veces no comprendemos. Los despertares nocturnos también pueden ser un momento para buscar dirección y propósito. En Proverbios 16:9 leemos: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Esta verdad nos recuerda que, aunque podemos planificar nuestras vidas, es Dios quien nos guía hacia su voluntad. En la madrugada, cuando nuestras mentes están menos cargadas con las distracciones del día, podemos escuchar su dirección con mayor claridad. Muchas decisiones cruciales pueden nacer de una oración sencilla y honesta hecha en el silencio de la noche. Por último, no debemos olvidar que estos momentos también son oportunidades para recibir consuelo y ánimo. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Este versículo encapsula la promesa de su presencia constante, especialmente en los momentos en que más la necesitamos. Despertar en la madrugada puede ser una invitación para experimentar su consuelo de una manera que difícilmente podríamos en medio del ajetreo del día. En el gran diseño de Dios no hay coincidencias. Si encuentras que tus ojos se abren en la madrugada, considera que puede ser un momento divinamente orquestado para acercarte más a Él. Estos despertares no son interrupciones, sino invitaciones a un encuentro más profundo con el Creador, quien está siempre dispuesto a escucharte, guiarte y revelarte su propósito eterno. La madrugada es un tiempo que Dios puede usar de manera poderosa para transformar nuestras vidas. Cuando despiertas entre las 3 y las 4 de la mañana, puede parecer un momento aleatorio, pero en la realidad espiritual, pocas cosas suceden sin propósito. La Biblia nos muestra repetidamente que Dios obra en la quietud, en las horas de mayor oscuridad, para preparar lo que vendrá con la luz del día. En Salmo 136, el salmista declara: mi alma espera al Señor más que los centinelas la mañana. Sí, más que los centinelas la mañana. Este pasaje refleja una expectación activa, una búsqueda intencional de la presencia de Dios en esos momentos en que el mundo está en silencio, pero el cielo está lleno de actividad divina. Uno de los momentos más significativos en la historia bíblica que conecta la noche con un despertar divino es el relato de Pedro en Hechos 12. Pedro estaba encarcelado, encadenado entre dos guardias, aparentemente sin esperanza de escape. Sin embargo, mientras la iglesia oraba fervientemente por él, un ángel del Señor apareció en la noche, lo despertó y lo liberó de manera milagrosa. En medio de la madrugada, lo que parecía ser un final inminente se convirtió en un nuevo comienzo. Este relato nos muestra que las noches más oscuras pueden ser escenarios para los milagros más brillantes. Del mismo modo, cuando te despiertas inesperadamente en la madrugada, puede ser una invitación a experimentar una intervención divina en tu vida o en la vida de alguien por quien estás llamado a interceder. Hay algo en la madrugada que permite una conexión más profunda con el Espíritu. En Lamentaciones 3, 22, 23, se nos recuerda que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad.
Este versículo subraya que el inicio del día no es solo un cambio en el reloj, sino una renovación de las misericordias de Dios. Cuando te despiertas durante estas horas, es una oportunidad para entrar en ese pacto de fidelidad y ser renovado, fortaleciendo tu fe y tu perspectiva. A lo largo de la Biblia, la oración en la madrugada se presenta como un acto de entrega y dependencia. En Génesis 28, Jacob tuvo una visión de una escalera que conectaba el cielo con la tierra, con ángeles subiendo y bajando, mientras Dios le hablaba y renovaba su pacto con él. Este sueño no fue solo un momento sobrenatural, sino un recordatorio de que Dios está activo en nuestras vidas, incluso mientras descansamos. Cuando despiertas entre las 3 y las 4 de la mañana, es como si esa escalera espiritual estuviera presente, ofreciéndote acceso directo al cielo para escuchar a Dios y presentar tus cargas y alabanzas. El acto de orar durante la madrugada también puede ser una respuesta al llamado de Dios para interceder por los demás. La intercesión es una forma de amor que trasciende las palabras, un acto de ponernos en la brecha por aquellos que están enfrentando batallas que tal vez nunca conozcamos por completo. En Ezequiel 22:30 Dios dice: busqué entre ellos un hombre que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo encontré. Este versículo refleja el deseo de Dios de que su pueblo se levante como intercesores, orando por la protección, sanidad y redención de los demás. En las horas de la madrugada, este llamado puede ser especialmente claro, como si el Espíritu Santo nos moviera a orar con intensidad y propósito por situaciones que solo Él conoce. Despertar en la madrugada también puede ser un tiempo para rendir preocupaciones específicas a Dios. Esas horas silenciosas tienen un poder único para traer claridad y dirección, permitiéndonos examinar nuestras vidas bajo la luz de su palabra. En Salmos 37:5 se nos exhorta: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Este acto de confianza no es pasivo, sino una decisión activa de dejar nuestras cargas en sus manos, sabiendo que Él está obrando incluso cuando no lo vemos. En la madrugada, cuando el ruido y la prisa del día aún no han comenzado, es más fácil concentrarnos en esta entrega, permitiendo que su paz llene nuestros corazones. En nuestras propias experiencias, puede ser útil reflexionar sobre cómo la oración en la madrugada ha impactado nuestra relación con Dios y nuestra vida cotidiana. Una mujer compartió que durante una temporada difícil de su vida, comenzó a despertar entre las 3 y las 4 de la mañana con un sentimiento persistente de inquietud. Al principio lo atribuía al estrés, pero al decidir orar en esos momentos, comenzó a sentir una paz inexplicable. Con el tiempo, se dio cuenta de que esas horas de oración eran un regalo de Dios, un espacio para fortalecer su fe y recibir dirección en medio de las incertidumbres. Esta experiencia transformó su perspectiva, ayudándola a ver la madrugada no como una interrupción, sino como una oportunidad para conectarse más profundamente con su Creador. En las Escrituras, también vemos que el despertar en la madrugada puede estar relacionado con la preparación para algo más grande. En Josué 3:5, antes de cruzar el río Jordán, Josué dijo al pueblo: santifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Este llamado a la santificación es un recordatorio de que Dios a menudo utiliza la preparación espiritual para abrir camino a sus obras milagrosas. Las horas de la madrugada pueden ser un tiempo de santificación personal, un espacio para reflexionar sobre las áreas de nuestras vidas que necesitan alinearse con su voluntad, preparándonos para recibir sus bendiciones y enfrentar sus desafíos con valentía. Al orar en la madrugada, también estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, quien buscaba al Padre en las primeras horas del día. En Marcos 1:35 se nos dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar.
Este hábito de Jesús nos enseña la importancia de priorizar la comunión con Dios, especialmente antes de enfrentar las demandas del día. Si el mismo Hijo de Dios necesitaba estos momentos de conexión, ¿cuánto más nosotros, en nuestra humanidad limitada, necesitamos buscar su guía y fortaleza? El despertar en la madrugada también puede ser una oportunidad para experimentar el consuelo de Dios en momentos de angustia. En Salmos 34:18 se nos asegura: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Estas palabras son un recordatorio de que en nuestras horas de mayor vulnerabilidad, Dios está más cerca de lo que imaginamos, ofreciendo su paz y su presencia como un refugio seguro. Las lágrimas que se derraman en la madrugada no son ignoradas por Él. Cada oración, cada susurro es escuchado y valorado. En última instancia, estos despertares son una invitación a recordar quién es Dios y quiénes somos nosotros en relación con Él. En Isaías 40:31 se nos promete: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo encapsula el propósito y el poder de buscar a Dios en la madrugada. No solo renovamos nuestras fuerzas físicas y espirituales, sino que también encontramos la perspectiva y el propósito para enfrentar cada día con esperanza y determinación. Cuando despiertes entre las 3 y las 4 de la mañana, recuerda que no estás solo. Es un momento sagrado, un tiempo en el que el cielo parece más cercano y Dios está esperando para encontrarse contigo. Aprovecha este espacio para orar, alabar y descansar en su presencia, confiando en que Él está obrando en tu vida de maneras que aún no puedes comprender por completo. Estos momentos pueden marcar una diferencia eterna, no solo en tu vida, sino también en las vidas que tocas a través de tus oraciones y tu fe. La madrugada, ese momento silencioso entre la oscuridad de la noche y la promesa de un nuevo amanecer, tiene un significado espiritual profundo que no siempre percibimos a primera vista. Cuando te despiertas entre las 3 y las 4 de la mañana, puede parecer una interrupción del descanso, pero en el ámbito espiritual puede ser una llamada divina para buscar la presencia de Dios. En Salmo 139:6 encontramos una verdad poderosa: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Este versículo no solo habla de nuestra creación, sino de cómo Dios orquesta cada momento de nuestra vida, incluso los despertares aparentemente aleatorios en la madrugada. En la Biblia, los momentos de vigilia son a menudo preludios de encuentros trascendentales con Dios. Pensemos en Gedeón, quien durante la noche recibió una instrucción clara del Señor para derribar los altares de Baal y restaurar la adoración verdadera en Israel. Aunque lleno de temor, obedeció, y esa acción en la quietud de la noche marcó el inicio de una gran victoria para su pueblo. Así también, cuando despiertas en la madrugada, puede ser un momento en el que Dios desea equiparte con valentía para enfrentar desafíos o emprender acciones que tienen un impacto eterno. Su susurro en esos instantes puede ser una invitación a confiar más profundamente en su poder y propósito. Despertar en este horario puede traer consigo una paz inexplicable o incluso una inquietud que no parece tener una causa específica. Ambas sensaciones son una invitación a la oración. En Filipenses 4, 6, 7 se nos anima a presentar nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias, asegurándonos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Este tipo de oración realizada en la madrugada puede despejar la mente y el corazón, abriendo un camino para recibir claridad divina y dirección espiritual.
Incluso si no sabemos exactamente qué orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, como se describe en Romanos 8:26. Estos momentos también pueden ser una oportunidad para alinear nuestros corazones con el propósito de Dios. En Salmo 51:10, David clamó: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». La madrugada es un tiempo ideal para este tipo de oración, un tiempo en el que podemos rendir todo lo que nos pesa, permitiendo que Dios limpie nuestro interior y nos prepare para las oportunidades que trae el día. Es en esta entrega que encontramos fortaleza, no en nuestras propias habilidades, sino en el poder de su Espíritu, que obra a través de nuestra disposición. Hay ocasiones en las que despertamos con un nombre o un rostro en nuestra mente, una carga que parece surgir de la nada. Este puede ser un llamado a interceder. En Génesis 18, Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra durante una conversación íntima con Dios. Su disposición para interceder no solo fue un acto de fe, sino una demostración de amor por las personas que aún no conocían la gracia de Dios. En la madrugada, nuestros corazones pueden ser sensibles a este tipo de llamados y nuestras oraciones pueden llegar a ser instrumentos de transformación para situaciones que nunca imaginamos. Los despertares nocturnos también nos recuerdan que nuestra relación con Dios es activa y constante, no limitada por horarios o rituales. En Marcos 14:38, Jesús instruyó a sus discípulos: «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Estas palabras no solo se aplicaban a los momentos antes de su crucifixión, sino que son una advertencia eterna para todos los que buscan seguirle. La oración en la madrugada puede ser una herramienta para fortalecer nuestro espíritu y resistir las tentaciones que enfrentaremos en el transcurso del día. En la vida cotidiana, estos momentos pueden ser una respuesta a una pregunta o una inquietud persistente. Una mujer testificó que, después de meses de incertidumbre sobre un cambio en su carrera, comenzó a despertar todas las madrugadas con una sensación de urgencia para orar. A través de esas oraciones encontró la dirección que necesitaba, así como una paz que le permitió tomar una decisión con confianza. Estos despertares no eran casualidad, sino un medio que Dios usó para guiarla hacia su voluntad. De manera similar, cuando te encuentras despierto en la madrugada, puede ser una invitación para buscar claridad y fortaleza en Él. La madrugada no solo es un tiempo de conexión personal con Dios, sino también una oportunidad para recordar su fidelidad. En Salmos 92:1-2 se nos dice: «Bueno es dar gracias al Señor, cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad por las noches». Esta gratitud, expresada en medio del silencio de la madrugada, puede reorientar nuestro enfoque hacia su bondad y llenarnos de esperanza, incluso en medio de las incertidumbres de la vida. En la historia bíblica, vemos que muchos de los momentos más importantes ocurren en horarios inesperados. Pensemos en la resurrección de Jesús, que fue descubierta al amanecer, trayendo una nueva esperanza al mundo entero. Del mismo modo, el tiempo de madrugada puede ser un espacio donde Dios resucita sueños, fortalece corazones cansados y renueva la fe. En Romanos 15:13 encontramos una oración que encapsula esta verdad: que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz mientras confían en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este es el tipo de experiencia que podemos buscar en la madrugada, cuando todo lo demás está en calma y nuestras almas están abiertas a su obra. Cuando te despiertes entre las 3 y las 4 de la mañana, recuerda que no estás solo. En esos momentos, el Dios que sostiene el universo está atento a cada palabra, cada pensamiento y cada suspiro. Él te invita a entregarle tus cargas,
a buscar su presencia y a confiar en su fidelidad. Estos despertares no son interrupciones accidentales, sino oportunidades para profundizar tu relación con Él, experimentando su amor y su poder de una manera transformadora. En cada despertar hay un propósito eterno esperando ser descubierto y un Dios dispuesto a caminar contigo a través de cada momento de la noche y del día. La madrugada no solo es un momento de quietud, sino un terreno fértil para encuentros transformadores con Dios. Despertarse entre las 3 y las 4 de la mañana puede parecer un evento incidental, pero en realidad puede estar cargado de propósito divino. En estas horas, cuando el mundo parece estar en pausa, Dios a menudo se acerca con un susurro, llamándonos a buscarlo en la profundidad de nuestro espíritu. En Salmos 46:10 leemos: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Estas palabras nos invitan a pausar nuestras preocupaciones y sumergirnos en su presencia, reconociendo su soberanía y su disposición de hablar a nuestras vidas en los momentos más inesperados. En la historia de la Biblia hay múltiples ejemplos de cómo Dios utilizó la noche y la madrugada para revelar su voluntad. Una de las historias más conmovedoras es la de Samuel, el joven profeta, quien escuchó la voz de Dios mientras dormía cerca del arca del pacto. Al principio no reconoció la voz, pero una vez que entendió que era el Señor quien lo llamaba, respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. Este encuentro marcó el inicio de un ministerio profético que impactaría a toda una nación. Del mismo modo, cuando despiertas en la madrugada, puede ser un momento para decirle a Dios que estás listo para escuchar su voz, sin importar cuán sutil o clara sea. Es en la madrugada cuando muchas personas experimentan una claridad espiritual que difícilmente encuentran en otro momento del día. Las preocupaciones del mundo parecen más pequeñas, las distracciones disminuyen y el alma puede escuchar a Dios con mayor sensibilidad. En Jeremías 29:13 encontramos una promesa que se activa en estos momentos de búsqueda. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este versículo no solo es una invitación, sino una garantía de que cada oración, cada clamor y cada pensamiento dirigido hacia Él en esas horas no pasa desapercibido. Dios está presente, esperando responder con dirección, consuelo o paz. La oración durante la madrugada tiene un poder especial para desatar la intervención divina. En Hechos 16:25 vemos cómo Pablo y Silas, encarcelados y con las puertas cerradas, oraron y cantaron himnos a Dios a medianoche. Sus oraciones no solo resultaron en un terremoto que abrió las puertas de la prisión, sino que también transformaron los corazones de quienes los rodeaban. Este ejemplo subraya cómo nuestras oraciones en los momentos más oscuros pueden traer luz no solo a nuestras vidas, sino también a las de otros. Cuando despiertas en la madrugada, tus oraciones pueden tener un alcance mayor de lo que imaginas, afectando a aquellos por quienes intercedes y liberando bendiciones que solo Dios puede dar. Hay quienes han compartido que, al despertarse en estas horas, sienten una paz que los rodea, como un abrazo celestial que les asegura que no están solos. En Filipenses 4:7 se nos promete: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este tipo de paz no depende de nuestras circunstancias. Es un don divino que se manifiesta cuando buscamos a Dios sinceramente. Al despertar en la madrugada, puedes experimentar esta paz al orar, al meditar en su palabra o simplemente al estar en silencio, permitiendo que su presencia te envuelva y te renueve. Sin embargo, también es común despertar con una sensación de inquietud o una carga inexplicable. En esos momentos, la mejor respuesta es orar con sinceridad y fe, sabiendo que Dios está obrando, incluso si no entendemos por completo lo que sucede.
En Isaías 55, 8, 9, Dios nos dice: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los suyos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Estas palabras nos recuerdan que aunque no siempre comprendemos el propósito detrás de cada despertar, podemos confiar en que Dios está trabajando para nuestro bien y su gloria. Las horas de la madrugada también son un tiempo propicio para reflexionar sobre la fidelidad de Dios en el pasado. En Salmos 77, 11, 12, el salmista dice: recordaré las obras del Señor. Sí, recordaré tus maravillas de antaño. Meditaré en todas tus obras y consideraré tus grandes hechos. Este tipo de meditación puede traer esperanza y aliento, especialmente si estás enfrentando desafíos o incertidumbres. Al reflexionar en la madrugada, puedes encontrar fuerza al recordar las veces que Dios ha sido fiel y confianza en que continuará siendo fiel en el futuro. En nuestra vida diaria, estos despertares pueden ser momentos cruciales para discernir la dirección de Dios. Una joven relató cómo, durante meses, despertaba todas las madrugadas con un fuerte impulso de orar por su futuro. Aunque al principio lo veía como una interrupción del sueño, pronto entendió que era una oportunidad para buscar a Dios intencionalmente. A través de esas oraciones, comenzó a recibir claridad sobre decisiones importantes y poco a poco vio cómo las piezas de su vida empezaban a alinearse de maneras que solo Dios podía orquestar. Esta experiencia le enseñó que cada despertar puede ser una invitación divina a profundizar en su presencia y confiar en su plan. La madrugada también puede ser un momento para rendir todo lo que pesa en tu corazón. En Mateo 11, 28, Jesús nos invita: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este descanso no es solo físico, sino espiritual, una liberación de las cargas emocionales, mentales y espirituales que a menudo llevamos. Cuando despiertas en la madrugada, puedes llevar esas cargas al Señor en oración, sabiendo que Él está dispuesto y es capaz de sostenerte. Además, estos momentos son oportunidades para interceder por otros. En Santiago 5:16 se nos dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. Las horas de la madrugada pueden ser un tiempo en el que el Espíritu Santo trae a tu mente personas o situaciones específicas por las que debes orar, ya sea por un ser querido, una comunidad o incluso una situación global. Tus oraciones pueden marcar la diferencia. En estos momentos te unes a la obra de Dios, siendo parte de su plan redentor para el mundo. Finalmente, despertar en la madrugada es un recordatorio de que Dios siempre está cerca, listo para escucharte, guiarte y consolarte. En Salmos 121, 3, 4 se nos asegura: no permitirá que resbale tu pie, no se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Este versículo nos da la confianza de que aunque todo lo demás esté en silencio, Dios está atento, cuidándote y trabajando en cada detalle de tu vida. Cuando despiertes entre las 3 y las 4 de la mañana, recuerda que no es un momento vacío o fortuito, es una invitación a experimentar la profundidad del amor de Dios, a participar en su obra a través de la oración y a recibir su paz y su guía. Aprovecha estos despertares para acercarte más a Él, confiando en que cada uno de ellos tiene un propósito eterno que solo Él puede revelar en su tiempo perfecto. En la quietud de la madrugada encontrarás un Dios que nunca duerme, que siempre está contigo y que te llama a un encuentro que puede cambiar tu vida para siempre. La madrugada, ese momento en el que el mundo parece estar envuelto en silencio, nos ofrece una conexión única con Dios. Si alguna vez te has despertado entre las 3 y las 4 de la mañana, probablemente hayas experimentado algo que va más allá de una simple interrupción del sueño. Este no es un tiempo cualquiera, es un momento en el que el cielo se abre y Dios extiende su invitación para que entres en su presencia.
En esas horas de quietud, cuando el ruido de las preocupaciones y las demandas diarias se disipa, puedes escuchar su voz con una claridad que transforma. Despertar en la madrugada no es una coincidencia. En Salmo 121, 3, 4 se nos recuerda: no permitirá que resbale tu pie, no se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Este pasaje nos asegura que Dios siempre está despierto, atento a tus necesidades, tus preguntas y tus clamores. Cuando tus ojos se abren en la oscuridad de la noche, es un recordatorio de que no estás solo. El Creador del universo está presente, listo para consolarte, fortalecerte y dirigirte hacia el propósito que ha preparado para ti. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo la madrugada ha sido el escenario de momentos divinos. Moisés subió al monte Sinaí temprano para recibir las tablas de la ley, y Jacob luchó con el ángel hasta el amanecer, recibiendo una bendición que cambió el curso de su vida. Jesús mismo buscaba la comunión con el Padre en las primeras horas del día, enseñándonos con su ejemplo que la oración en la madrugada no es solo una práctica, sino un acto de fe. En Marcos 1:35 vemos que Jesús, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Este hábito del Salvador subraya la importancia de buscar a Dios cuando todo está en calma, permitiéndonos escucharlo sin distracciones. En estos despertares inesperados, a menudo sentimos un susurro, una carga o incluso una inquietud que no podemos explicar. Es posible que Dios te esté llamando para interceder, para rendir tus preocupaciones o para simplemente estar en su presencia. Jeremías 33:3 nos anima: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo es una invitación abierta a descubrir los misterios de su voluntad, a obtener respuestas para preguntas que llevas en el corazón y a recibir dirección en medio de la incertidumbre. La oración durante la madrugada no solo nos conecta con Dios, sino que también nos transforma. Es un tiempo para rendir nuestras cargas, sabiendo que Él es capaz de llevarlas. En Mateo 11:28, Jesús nos invita: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este descanso no es solo un alivio temporal, sino una renovación profunda que fortalece el espíritu y alinea nuestras vidas con su propósito eterno. Cada oración, cada lágrima derramada en la madrugada, es una semilla plantada en el terreno fértil de su gracia, y en su tiempo producirá fruto. Es importante recordar que estos momentos no siempre vienen con respuestas inmediatas o revelaciones extraordinarias. A veces, despertar en la madrugada es simplemente un llamado a confiar, a presentarte delante de Dios con un corazón dispuesto y abierto. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Este acto de confianza, aunque parezca pequeño, tiene un impacto eterno. Cada vez que eliges buscar a Dios en la madrugada, estás fortaleciendo tu fe y permitiéndole obrar en áreas de tu vida que tal vez ni siquiera reconoces. A lo largo de la historia, hombres y mujeres de fe han testificado del poder de la oración en las horas más silenciosas. Una madre contó cómo durante años oró por su hijo rebelde cada madrugada, clamando a Dios por su salvación. Aunque pasó mucho tiempo sin ver cambios, nunca dejó de interceder. Finalmente un día, su hijo regresó a casa con el corazón quebrantado, listo para reconciliarse con Dios y con su familia. Este testimonio nos recuerda que las oraciones hechas en la madrugada no son olvidadas. Dios las escucha, las atesora y responde en su perfecto tiempo. Incluso si no sabes qué decir en tus oraciones, el Espíritu Santo está presente para ayudarte.
Romanos 8:26 nos asegura: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos cómo orar como es debido, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este versículo nos libera de la presión de encontrar siempre las palabras adecuadas y nos invita a simplemente presentarnos ante Dios con sinceridad. En la quietud de la madrugada, el Espíritu intercede, guiando nuestras oraciones hacia la voluntad de Dios y trayendo consuelo a nuestras almas. La madrugada también es un tiempo para recordar su fidelidad. En Salmos 92, 1, 2, el salmista dice: bueno es dar gracias al Señor, cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad por las noches. Reflexionar sobre la bondad de Dios y agradecerle por su fidelidad puede llenar tu corazón de esperanza, incluso en medio de desafíos. Cada despertar es una oportunidad para reconocer que Dios está obrando, aunque no siempre lo veamos de inmediato. Cuando te encuentres despierto en la madrugada, recuerda que no es un accidente. Es una invitación divina, un recordatorio de que el Dios que te creó y te conoce íntimamente está presente, llamándote a un encuentro que puede cambiar el rumbo de tu día, tu semana o incluso tu vida entera. Es en estas horas, cuando todo parece estar en pausa, que el cielo y la tierra se acercan y la voz de Dios se hace más clara. En Isaías 40:31 encontramos una promesa para quienes eligen buscarlo. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo encapsula el poder transformador de la oración en la madrugada, mostrando que cada despertar tiene un propósito eterno. Cada vez que despiertes entre las 3 y las 4 de la mañana, recuerda que estás participando en algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Tus oraciones, tus alabanzas y tu fe no solo impactan tu vida, sino también la de aquellos por quienes oras y las generaciones que vendrán. En cada despertar, Dios te está llamando a confiar, a buscar y a descansar en su amor inmutable. Estos momentos son un regalo, una oportunidad para acercarte al Creador y experimentar la profundidad de su paz, su dirección y su gracia. Mientras el mundo duerme, el cielo está despierto, y en esas horas sagradas, Dios está obrando en ti y a través de ti, llevándote a un lugar de mayor intimidad con Él y un entendimiento más profundo de su propósito para tu vida.